En 1950 se dice, según la historia, que se creó por primera vez el famoso control remoto. Creo que todos hemos tenido en nuestras manos un control remoto. Yo aquí tengo uno para cambiar estas láminas. Y yo le aseguro que usted en su casa tiene control remoto para el DVD, el televisor, para abrir la puerta del garage de su casa, si usted tiene garage eléctrico. Y también quizás una computadora para activar o hacer cosas, ¿verdad? Aquí la pantalla que tenemos. El control remoto. El control remoto, déjeme darles una descripción que aparece, ¿verdad? Ya pues es tanto que se usa, pues hay una breve descripción, una definición. ¿Qué es el control remoto, verdad? Porque a veces oímos la palabra, la decimos tanto, pero a veces no sabemos definirla, ¿verdad? Control remoto dice que un control remoto o mando a distancia, es otra manera de conocerlo, es un dispositivo electrónico usado para realizar una operación remota o telemando sobre una máquina. Eso quiere decir pues que usted no necesita pararse, simplemente, mire, yo no necesito ir hasta la computadora para hacer el cambio de slide, de lámina aquí que ustedes tienen. Y en su casa, cuando usted quiere cambiar de canal, pues solo es de apretar el botoncito, channel o canal, y avanza. Y si quiere bajarle volumen, pues le quita volumen o le sube volumen. Y si no le gusta ese programa, pues cambia de canal. Y si no le gusta nada, pues lo apaga, ¿verdad? O si quiere después regresar, lo enciende. Pero la facilidad que nos da el control remoto. El control remoto nos habla de que usted tiene el control sobre ese programa, sobre ese aparato. Así como si usted quiere cerrar la puerta de su garage, lo cierra, usted tiene el control si lo quiere dejar abierto o lo quiere dejar cerrado. Si usted quiere tener el televisor encendido o apagado, el radio, el DVD, o pasar una película o avanzar. Mire, tantas cosas que nos facilita el control remoto. Bueno, el que se lo inventó, pues echó realmente un 10, ¿verdad? Con eso. Y nos facilitó la vida. Por el año 1950, un poquito más adelante, este control remoto se lo conoció como el Aragán, ¿verdad? Porque la gente no quería ya levantarse para hacer las cosas. Y antes, cuando se inició, todavía tenía un cable largo para que usted pudiera tener el suficiente cable y hacer el cambio, ¿verdad? Pero posteriormente pues se fueron diseñando nuevos controles remotos al grado pues de dejarlo inalámbrico, que es lo que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Nos facilita la vida, nos facilita. Esto funciona con una frecuencia especial que está de la computadora para acá, o si estás en su casa, pues en un garage, el aparato que tiene con luz adentro del garage, ese tiene una frecuencia que es captada por el control remoto. Si usted está enfrente de una computadora, hay algo interno que le ayuda a captar la frecuencia y es un lenguaje que tiene el control con el aparato. Bueno, lo que quiero decirles pues que a partir de 1950 eso nos facilitó, ¿verdad? Algunos diseñadores o inventores, los creadores de este invento, dice que fue español y otros reclaman pues de otros países. Pero lo interesante pues es eso de lo que uno puede hacer con el control remoto. Y como el nombre lo indica, pues tiene el control. Este mes estaremos hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Como discípulos de Cristo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y la llenura, hermanos, no es más que un control de parte de Dios. Es como que Dios tuviera un gran control remoto y puede indicarnos a dónde avanzar y aquí qué cosas hacer. Pero esta imagen que tenemos, pues solamente debe de ser una imagen en nuestra mente para recordar todo lo que Dios puede hacer. Así como usted puede avanzar, bajar volumen, cambiar de canal, quitar lo que no está bien. Asimismo, el Espíritu Santo puede hacer cuando nosotros nos dejamos controlar por Él. Y quisiera que fuéramos, por favor, a un pasaje en la Escritura, en Efesios, capítulo 5, en el Nuevo Testamento, Efesios. Y mientras ustedes lo buscan, déjenme contarles un poquito acerca del trasfondo religioso, acerca de la embriaguez. El pasaje que vamos a ver está escrito dentro de un contexto donde había mucho movimiento de las cuestiones de embriaguez.
Según la mitología griega, el dios Zeus tuvo que incrustarse el feto de su hijo en una pierna y así lo dio a luz. Su hijo se llamó Dionisio, o conocido posteriormente como Baco. El uso del vino en el culto del dios Dionisio abarca muchos siglos, por lo menos desde el tiempo de Homero, que vivió cerca del 900 a.C. Dionisio era conocido también con el nombre de Baco. El culto a este se había esparcido por Asia Menor, Macedonia, Grecia, Italia, Egipto y Palestina en todos los estratos sociales e influía mucho en la cultura. En el arte, el drama, la música, literatura y la conversación cotidiana, cualquier referencia a las uvas, como miran en la gráfica ahí, al vino, la enredadera de la vid, los sátiros u otro motivo semejante recordaban a Dionisio y su culto. Se sabe que la ciudad de Éfeso, que es en donde tenemos nuestro pasaje de hoy, a quien la iglesia se le dirigió esta carta, no solo se llenó de adoración a Artemisa o Diana, sino también a Dionisio. Algunas características de ese culto eran el énfasis que ponían en la fertilidad, la intoxicación, la música de flautas, címbalos y tambores, la danza y devorar la carne cruda de animales. El propósito de estas actividades, como la intoxicación y el comer carne, era que Dionisio entrara en el cuerpo del individuo para llenarlo con el espíritu de un dios. Dionisio debía poseer y controlar a la persona para que tuviera su fuerza y sabiduría. Ellos creían que esto les capacitaba para hacer la voluntad de ese Dios y para que hablaran profecías inspiradas. La literatura antigua dice que la gente que participaba en estas orgías del culto a Dionisio sentía alivio de la tensión y presión de su vida cotidiana. La religión de Baco fue extendida por todo el Imperio Romano. Esta religión consistía en mucha comida, exaltar las emociones hasta alcanzar un éxtasis, sexo y vino. Emborracharse en el templo de Baco tenía como propósito tener comunión con Zeus. A estos cultos paganos se les llamó bacanales. Aquí en la ciudad hay un lugar donde se llama, ¿verdad? No sé si es un show o un restaurante o no sé qué, pero así se llama, bacanales. Si no, hágale Google ahí, ¿verdad? Bacanales. Es por eso que Pablo usa el término disolución. Efesios capítulo 5, del 18 al 21, es el pasaje donde nos vamos a detener. Y dentro de ese contexto en Éfeso, pues se daba mucho esta práctica con el dios Dionisio. Por eso cuando Pablo escribe en esto del tema de embriagarse, está teniendo en mente eso, ese dios, ese Baco, que no era nada más que tener una vida desenfrenada, ¿verdad? Por eso Pablo en el versículo 18, si van conmigo ahí, dice, en Efesios 5, 18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Ese término disolución lo que significa es en lo cual hay una vida desenfrenada, hay abandono a los excesos y el libertinaje. Entonces por eso él está pensando y diciendo, en lo cual hay disolución, hay un desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a detener en este pasaje y buscar algunas reflexiones y sacar algo de que podemos aprender de ahí. Ese término, pues, disolución, significa una vida desenfrenada, abandonada a los excesos. La prohibición de embriagarse, según lo que dice Pablo aquí, y la exhortación a ser llenos del Espíritu, forman un contraste. Pablo está pensando en todo ese trasfondo que tienen los de Éfeso, donde era una vida desenfrenada. Y entonces él está diciendo, un momentito, todas esas ideas no las traigas a la iglesia, ¿verdad? Todas esas ideas que tú miras todos los días en la vida cotidiana, no más de eso. No te dejes, no puedas llevar esa vida desenfrenada y usarla en el mismo sentido como en la iglesia o hablando del Señor, sino
sé lleno, sé controlado por el Espíritu Santo. Como todo el pasaje, tanto el 4 como el 5 habla acerca de la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Esa vida que hemos adquirido cuando venimos a Cristo. Lo que quiere decir una nueva vida en Cristo, hermanos, cuando usted y yo llegamos a Jesús, lo que significa es ya dejar lo que nosotros antes hacíamos y hacer algo diferente, hacer algo de acuerdo a lo que dice la Escritura, hacer algo diferente donde la gente pueda notar una diferencia clara, como la luz del día. Que la gente cuando usted lo mire o a mí me mire diga, esta persona sí ha cambiado. Esta persona sí ha sido transformada. ¿Qué está haciendo esta persona? Pero si continuamos diciendo las mismas palabras que decíamos antes, visitando los mismos lugares que visitábamos antes, haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, entonces ¿dónde está la diferencia? Entonces simplemente lo que usted hizo fue cambiarse de una religión a otra religión. Y la Biblia no habla de cambiarnos de religión, sino cambiarnos a una relación personal con el Señor. Entonces, Efesios 5, 18 al 21 nos da un pequeño panorama de qué es eso de la llenura del Espíritu Santo. Hay un contraste entonces entre el Espíritu que mora en ellos y la llenura del Espíritu Santo de los verdaderos creyentes. Como en la mente de Pablo está, bueno, aquí está este espíritu con E minúscula de estos dioses que abrazaban y promovían la cuestión de embriagarse. Y aquí Pablo les presenta, bueno, si te vas a embriagar, embriágate del Espíritu Santo. Embriágate, déjate controlar por el Espíritu Santo. Cuando nos referimos al término embriagarse es en una persona alcohólica o que tiene problemas con la adicción al vino o alcohol o algún tipo de adicción de estas, lo que hace es que su cuerpo es dominado y controlado por esta sustancia. Entonces, Pablo está contrastando este control que tiene sobre la persona, le dice, déjate controlar por el Espíritu Santo. No tanto ya por esa adicción, no tanto ya por ese vino o por eso que tú practicabas antes o donde has vivido siempre, sino déjate controlar por el Espíritu Santo. Por eso hace ese contraste, ¿verdad?, entre este espíritu con E minúscula y el espíritu con E mayúscula, en este espíritu del mundo y este espíritu de Dios. Entonces, él hace esa explicación y por eso el versículo 18 nos entra y dice, va del 18 hasta el 20, ¿verdad?, donde habla acerca de, sin parar, ¿verdad? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, hay un desenfreno, antes bien sean llenos del Espíritu. Pablo enseña que el ser controlado por Dios con su sabiduría, su fuerza, enseñanza y confianza no puede ser producido por intoxicarse con algún tipo de licor, con algún tipo de sustancia. Es por medio de la llenura de Dios, del Dios verdadero, que uno es controlado por Él y hace su voluntad. Además, en el pasaje, y vemos ahí, es enseñado que el creyente es enseñado y capacitado por Él y disfruta de una vida de gozo y de paz en medio de las tribulaciones de la vida. Si usted nota el versículo 19 y los siguientes, hay una conexión perfecta ahí cuando dice el versículo 19, hablando entre vosotros, dice con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En lugar de entrar en una conversación sin sentido, cuando alguien está bajo la influencia de una sustancia que no sabe lo que está diciendo, incoherente, le dice, ¿sabes qué? Habla entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Canta y alaba al Señor. Yo no sé qué es lo que hace usted cuando en sus momentos de soledad, en sus momentos difíciles o situaciones difíciles que llegan a su vida, qué es lo primero que hace, ¿verdad? Pero aquí, de acuerdo a lo que dice la Escritura, una de las cosas como creyentes es cantar, cantar. Hermano, pero yo no sé cantar, ¿para qué voy a cantarse? Hermano, hasta los sapos cantan. ¿Qué le puedo decir? Los sapos cantan.
Y los sapos, usted sabe pues, que no tienen buena voz, ¿verdad? Pero cantan, alaban a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no se detienen porque mi voz no es muy buena, así que no voy a cantar, ¿verdad? Todo. No, ellos alaban a Dios con su voz. Pablo dice que en lugar de este desenfreno donde hay tanta cosa, seamos controlados por el Espíritu de Dios. Y esto trae fruto que edifica, trae fruto que une. Así es que vamos a ver por lo menos 3 cosas en este pasaje. Aquí está la primera, número 1. La palabra en este pasaje nos dice que debemos ser llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La palabra sed llenos del Espíritu, hermanos, lo que está diciendo está escrito en una gramática donde nos está mandando a hacer algo. Cuando usted encuentra versículos donde, como por ejemplo esa palabra sed llenos, en la gramática en español se llaman imperativos. Los imperativos, hermanos, en el español no son opciones, son mandatos. Por ejemplo, Jesús dijo, id por todo el mundo. Él no está diciendo, todos los pastores, por favor, vayan por todo el mundo. Él está diciendo, él ha llamado a todo creyente, seguidor, discípulo de Cristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Predicad también está termina como un imperativo, que es lo mismo. ¿Solo los pastores deben predicar? No. Dice, id y predicad. Vayan y prediquen. Todos los creyentes, todos los seguidores míos. Pero ¿cómo voy a hacer eso yo en mi trabajo? Bueno, ¿qué ha hecho el Señor en su vida? Bueno, el Señor ha hecho esto y esto y esto. Eso es lo que tiene que compartir. ¿Tiene usted algunos versículos ahí? Comparta esos versículos. Escuchó el mensaje el domingo o en la semana o leyó algo, algún material o algún pasaje en la Escritura, comparta eso. Id y predicad. Ambos son mandatos que el Señor nos da. Y los mandatos, hermanos, no se cuestionan, no se negocian. Hermano, fíjese que usted le dice a Dios, Señor, voy a ir, pero cuando ya he terminado mi carrera, entonces voy a ir. Entonces eso no se llama obediencia. Voy a ir, pero cuando ya mis hijos estén grandes. Llegan, crecen los hijos, se van, se casan, se reproducen y se pasó el tiempo. Voy a ir cuando me asciendan de trabajo. Voy a ir cuando tenga un tiempo. Si usted siempre pone excusas, el Señor tiene un montón de ejemplos de gente que puso excusas. Si usted pone excusas, nunca lo va a hacer. Déjeme decirle que Dios utiliza gente ocupada. A todos aquellos que Dios llamó, Jesús llamó cuando hizo su ministerio, eran personas ocupadas. Mateo estaba ocupado haciendo su trabajo. Pedro estaba pescando y Juan estaba por otro lado ocupado. Dios ocupa gente ocupada. Si usted espera estar desocupado, nunca va a ser, nunca va a suceder. Y le aseguro que cuando tenga el tiempo, no lo va a hacer. Porque así es la cosa. Entonces, el control la llenura habla de ese control. El que está lleno del Espíritu Santo tiene un deseo de alabar a Dios. Miren los pasajes, los versículos siguientes, ¿verdad? Que vemos ahí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El que está lleno del Espíritu tiene un deseo de alabar a Dios, está consciente de la presencia de Dios y ama a Dios de todo corazón. Una forma natural de alabar a Dios es cantar, hermanos. ¿Por qué cree que los martes venimos varios hermanos a prepararnos para el servicio del domingo? Para practicar, para poder alabar de una mejor manera al Señor. No somos perfectos, pero nos esforzamos por hacer eso. ¿Por qué cuando estamos ahí incitamos a los hermanos a cantar? Pero si usted viene y no canta, obviamente no le está cantando a los de allá, al de allá o aquí. No, estamos elevando una ofrenda de alabanza a Dios. Así es que cuando nos reunamos es para alabar a Dios. Una muestra entonces de ser lleno, de ser controlado por el Espíritu, es tener un deseo de alabar a Dios. Ya lo dice claramente el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Los salmos era el himnario judío.
donde ellos cada vez que veían los salmos, era estar repitiendo y cantando alabanzas de todo lo que Dios había hecho. Basta, tómese unos minutos en su casa y vea los salmos. En los salmos usted encuentra experiencias de David que está compartiendo y se volvieron cantos. Experiencias del pueblo de Israel con Moisés que escribió salmos y ahí se mira todo lo que Dios fue haciendo en la vida de ellos. Experiencias de otros coristas, arreglistas dentro de toda esa gama de hombres que prepararon cantos para expresar lo que Dios había hecho. Los salmos, si usted los mira, prácticamente son historias de lo que Dios ha hecho en la vida de las personas. Entonces se volvieron como un himnario judío, ¿verdad? Y por eso habla ahí de hablar contra vosotros con salmos, con himnos. Los himnos pues tienen la intención, la idea un poquito más organizada de darnos algo más doctrinal, hablar sobre la persona de Dios, hablar sobre el carácter de Dios, hablar sobre los atributos de Dios. Es bueno balancear los salmos, los himnos, pero también los cánticos espirituales, que los cánticos espirituales son nada más que cantos que alguien ha escrito para expresar como un testimonio también. Es una expresión general que describe y que lleva un mensaje espiritual y que podría incluir también adorar a Dios. Entonces Pablo le está diciendo, bueno, no te dejes embriagar con vino, sino sé lleno del Espíritu. Y por eso continúa, hay una coma ahí después del Espíritu, si se nota ahí en su Biblia, hablando entre vosotros. Ese hablando lo que está diciendo es de esta manera. ¿Cómo vas a mostrar el control del Espíritu? Es hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pues todo aquel que está lleno del Espíritu tiene un deseo de alabar a Dios. Eso es lo que mueve a un cantante, elevar alabanzas a Dios. Eso es lo que mueve también, no solamente a un cantante, sino a todo creyente, a todo discípulo de Cristo. Debe de hacernos mover, elevar una alabanza a Dios. No importa si estamos pasando por la situación más difícil, cante, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Obviamente, pues no debemos menospreciar tanta música buena que hay, tantos cantos que nos inspiran, que nos hacen reflexionar sobre el Señor. Si entráramos a su automóvil después de salir del servicio, ¿qué música escucharíamos? Ups. O entraría primero y después cambia, ya pueden entrar. No, así nomás. Usted se queda afuera y todos entramos al vehículo. A ver, ¿qué música escucha usted? ¿Qué música lo lleva a usted a adorar a Dios? ¿Qué música le está edificando a usted? No lo vamos a hacer, no tenga pena, no lo vamos a hacer. Alguien dijo una vez, cállate, si no puedes cantar, mejor cállate. No, hermano, no importa si no sabe leer las notas en un pentagrama, no importa. No importa si es una melodía nueva, y usted no se sabe muy bien la letra, pero puede tararearla. Lo importante es darle una alabanza al Señor. Obviamente necesitamos, pues, si a usted le llama la atención la música y quiere hacerlo cada vez mejor, prepárese, hay que practicar, hay que hacer un esfuerzo. No es simplemente de que, ay, sí, a mí me han dicho que tengo bonita la voz. Para el que se la dijo tal vez tal vez no sabe, ¿verdad? Pero el punto aquí, hermanos, es que no nos limitemos a alabar a Dios. Dice la palabra en Mateo 26:30 que Jesús cantó con sus discípulos. Dice que cantó un himno. Pablo y Silas cantaron en la cárcel. Imagínense estos hombres. Deberían de estar deprimidos los hombres en la cárcel. Los metieron a la cárcel porque estaban predicando del Señor. Y en lugar de estar deprimidos, ¿qué estaban haciendo? Cantando. Al grado que esa medianoche, a medianoche hubo un terremoto y se cayó todo y los hombres pudieron salir de ahí. Los judíos también cantaban mucho y cantaron mucho. Es bueno alabar a Dios, ya sea de una alabanza privada o una adoración pública. Apocalipsis dice que en el cielo lo que vamos a estar haciendo es estar alabando a Dios por siempre. Así que cuando usted se queda muy estirado así,
y está toda la iglesia cantando, se puede imaginar cuando usted esté en la presencia de Dios. Dice en la palabra que vamos a estar alabando a Dios. ¿Por qué no entonces empezar a practicar desde aquí, verdad? A usar nuestros talentos, a usar nuestra voz. No importa que esté un poquito desafinada aquí en el baño, ¿verdad? O en el carro. En el carro súbale volumen a su voz y cante lo que sea, ¿verdad? Pero aquí Pablo pues nos dice los diferentes tipos de canciones, tipos que hay, ¿verdad? Los salmos, cánticos espirituales, himnos. Y esforcémonos por escuchar música con mucho contenido cristiano, ¿verdad? Un buen contenido que nos tranquilice, que nos haga meditar, que nos haga reflexionar, que nos mueva y nos inspire a adorar a Dios. Número 2, el que está lleno del Espíritu Santo es una persona agradecida. Ahí dice el versículo 20, ¿verdad? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que está lleno, el que está controlado por el Espíritu Santo es una persona agradecida. La palabra nos insta a que demos gracias siempre, gracias por todo. Esto no es siempre fácil, hermanos. Cuando estamos pasando una situación difícil de trabajo, familiar, conyugal, con los hijos, es difícil darle gracias a Dios. Pero la palabra nos dice, y también Tesalonicenses nos dice, que le demos siempre gracias a Dios por todo, por todo. ¿Cómo va a ser que yo le voy a dar gracias a Dios si me despidieron del trabajo? ¿Está loco usted? La palabra nos dice, yo no lo digo, lo dice la palabra, que estemos agradecidos por todo. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si yo he perdido un familiar en mi familia? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios? La palabra lo dice, hermanos. La palabra lo dice. Dios quiere vernos qué tan humildes somos. Dios quiere ver qué tan orgullosos o humildes somos. Dios quiere ver nuestro corazón si no está lleno de soberbia. Dios quiere ver nuestro corazón si no estamos frustrados o con alguna cosa que decirle a Dios. Solo porque no está aquí presente no le hago esto, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? No, hermano, Dios quiere ver nuestra actitud en nuestro corazón. Un cristiano, un seguidor de Cristo que está lleno del Espíritu Santo, está controlado por el Espíritu Santo, está agradecido. Debe ser entonces una costumbre nuestra como creyentes, como discípulos, darle siempre un gloria a Dios, un agradecimiento a Dios. No tanto de una manera mecánica. Ahí nos dijeron en la iglesia que le demos gloria a Dios. Sí, mire, se me ponchó la llanta del carro. Gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? A veces lo hacemos tan mecánico, ¿verdad? No, tiene que ser natural. La palabra dice en Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Dios nunca duerme ni descuida a sus hijos, a los suyos. Entonces, como dice este pasaje del versículo 20, ¿verdad? Demos siempre gracias. A pesar de todo, no importa lo que estemos pasando, viviendo, siempre hay una razón para dar gracias a Dios. Y dice ahí, hay que hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos en su nombre. Es decir, oremos por esa bondad que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Y reconozcamos pues que lo que pasó sucedió con un propósito. Lo que sucedió es porque Dios está interesado en mí y quiere enseñarme algo. No importa lo que ha sido. Las cosas se dan, pero con un propósito. Y en tercer lugar, el que está lleno del Espíritu Santo es una persona sumisa, una persona que está sujeta. Versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este versículo, muchos que han estudiado esta carta, lo meten en el terreno de la pareja o lo meten en el terreno de la iglesia, ¿verdad? Cualquiera de los dos terrenos, hermanos, pues está relacionado y podemos sacar enseñanza ahí, ¿verdad? Pero está exactamente terminando una sección que habla de andar como hijos de luz en el versículo 20 y luego habla de someterse unos a otros en el temor de Dios. Y el versículo 22 comienza diciendo, las casadas estén sujetas a sus maridos. Entonces muchos dicen, ya ven, hermanas, ustedes tienen que estar bien sujetas. La palabra dice esto. Pero el versículo 21 no dice
no dice ni las casadas ni los casados. Dice, someteos unos a otros. Pastor, líderes, maestros, líderes, jóvenes, esposos, esposas, todo el grupo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El que está lleno del Espíritu, el que está controlado por el Espíritu, es una persona sumisa. Someterse, hermanos, ser sumiso no es algo natural que queremos. Si usted no sabe de cocina y se mete a ayudar a su esposa y usted le quiere decir, no, tienes que echarle esto, y usted se pone ahí con las manitas así, ¿verdad? Y le échale tal cosa y usted no sabe, ¿qué cree que le va a decir la esposa? A lo mejor andate a la sala, ¿verdad? A ver qué es, ¿verdad? Porque usted se mete a un terreno donde usted no sabe. Pero si usted sabe, entonces va a escuchar, ¿verdad? Muchas veces el sabio sabe y escucha a aquel que no sabe, ¿verdad? Y por dentro uno dice, no sabe, ¿verdad? Pero usted solo levanta las cejas y ya estuvo y sigue su trabajo, ¿verdad? Someterse se tiene que ver con nuestra naturaleza de la carne, ¿verdad? Queremos ser libres, no queremos que alguien nos diga las cosas que tenemos que hacer, queremos manejar nuestra vida a nuestra propia manera. No queremos que la esposa nos diga nada, que el esposo nos diga nada, que el jefe nos diga algo, que aquel nos diga algo, que el pastor mencione tal cosa, que el líder tal cosa. No queremos que nadie nos diga nada. Nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Pero ahí es donde demostramos ese control del Espíritu. El someternos unos a otros. Todos, hermanos, estamos bajo sometimiento de alguien o de algo. Cuando usted entra a su trabajo, hay alguien a usted a quien le tiene que dar cuentas. Usted se sube a su automóvil, usted le tiene que dar cuenta a las autoridades policíacas. Usted no puede decir, hoy me voy a pasar todos los semáforos en rojo. Pruebe un día, a ver si llega el otro domingo. Usted no puede hacer eso. Estamos sometidos porque hay cosas, reglas del juego, ¿verdad? Establecimientos que Dios ha dado. No es simplemente el antojo de que yo quiero hacer esto. Ahí demostramos qué tan carnales somos, qué tan espirituales somos, qué tanto nos dejamos controlar por el Espíritu Santo. Solamente el Señor puede producir en nosotros eso, el someternos unos a otros. Solamente el Señor puede ayudarnos a salir adelante en esa relación de pareja, en esa relación de jefe y empleado, en esa relación de hermanos, en la fe, en la familia. Solamente Dios nos puede ayudar a través de su Espíritu. Porque le aseguro que si nos dan la opción, usted y yo podemos hacer lo que querramos a nuestro antojo, aunque vayamos pero bien equivocados, ¿verdad? Y seguimos porque esa naturaleza rebelde la traemos adentro, heredada por nuestro padre Adán. Y por eso pues este pasaje nos recuerda, ¿verdad? El que está lleno del Espíritu es una persona sumisa, que se deja gobernar, controlar por el Espíritu. Si le preguntáramos a su esposo, a su esposa, ¿tú crees que tu esposo es controlado por el Espíritu? ¿Crees que tu mamá está controlada por el Espíritu o tu papá está controlado por el Espíritu? ¿Qué creen que respondería? No levante la mano, por favor, hermano, no hagas. ¿Qué respondería si sus hijos lo vean, si su esposo lo mira, si le preguntáramos a solas, ¿verdad? ¿Coincidirían las respuestas? Si en su trabajo preguntáramos, ¿qué tal esta persona cómo es? ¿Es una persona trabajadora, llevadero, colabora? ¿Qué respondería? Hágase la pregunta. El control es importante, el control del Espíritu Santo es importante en la vida del creyente. Cuando aceptamos a Cristo, bueno, aquí estoy yo, vivía una vida acá, vine a Cristo, pero no por el hecho de que vine a Cristo quiere decir que ya estoy controlado por el Espíritu. El ser controlado por el Espíritu es cuando usted le permite y le dice al Espíritu Santo, y en la mañana usted abre sus ojos y le dice, Señor, Padre, te ruego, por favor, que el Espíritu tome control de mi vida en este día. Lo que vaya a decir que sea algo que edifique, lo que vaya a pensar que sea algo puro, lo que vaya a hacer que sea algo que ponga en alto tu nombre. Cualquier cosa, Señor, ayúdame.
Ese es dejar en las manos del Espíritu Santo el control de su vida. Pero si usted se levanta y ya es tarde, tengo que irme. Ay, Señor, otro ratito, ahí en el carro te hablo, ¿verdad? ¿Cree que habrá control así? Posiblemente andaremos medio descontrolados, ¿verdad? Pero ¿por qué no darle al Señor la oportunidad, al Espíritu Santo, que Él tome el control de mi vida y me guíe? Es fácil, hermanos, es fácil. Y cada vez que somos controlados por el Espíritu, Él nos lleva por situaciones y direcciones que ni siquiera las habíamos pensado nosotros y nos lleva a una ruta mejor. Las grandes iglesias, y con eso termino, las que son grandes ante la vista de Dios, lo son porque están investidas y llenas del Espíritu de Dios. Antes de que un vaso pueda ser llenado, deben cumplirse varios requisitos. Primero, un vaso debe estar vacío si quieres llenarlo de algo. Un vaso no puede ser lleno con agua pura y limpia si hay agua sucia e impura en ese vaso. Es más, yo le aseguro que si yo trajera un vaso aquí todo sucio, le digo, hermano, por favor, hermana, pásame a tomar un poquito de agua, yo le aseguro que usted me va a hacer una gran cara. Y con toda razón, porque yo le estoy ofreciendo un vaso todo sucio para que usted tome agua y usted no lo va a tomar. Va a decir, se me olvidó, dejé la olla de frijoles, ya regreso, hermano. Se va a ir antes de pasar a tomarse el vaso. Pero si yo reparto vasos aquí súper limpios, casi esterilizados a cada uno, y una botellita sellada y toda la cosa, yo le aseguro que usted gustosamente se va a tomar el agua, gustosamente. Dios quiere usar vasos limpios, pero muchas veces nosotros ensuciamos nuestras vidas, nosotros como vasos lo ensuciamos y queremos que Dios obre con cositas a veces con el mundo, con pecados, con orgullo, con arrogancia, con autosuficiencia, todas esas cosas que ensucian el ser un vaso usado por Dios. Y Dios quiere usarle a usted. Dios quiere hacer su voluntad en su vida. De modo que en nuestra oración debería de ser, Padre Celestial, dame gracia y determinación para que crucifique a yo, mi vida. Nos vaciemos del yo y me convierta en un vaso puro y que tú me uses. Hermano, venir a la iglesia no lo limpia. El que hace el trabajo es Dios a través del Espíritu Santo. El hecho de usted estar sentado en esa silla no quiere decir cuando salga ya voy a salir purificada, ¿verdad? Purificado. No confundamos esas cosas. Ese es un trabajo espiritual donde el Espíritu Santo tiene que intervenir y usted tiene que dejarle, por eso se llama control. Señor, toma control de mi vida, úsame. Segundo requisito, debe rendirse como un vaso debe estar rendido para que un vaso pueda ser llenado. Debe ser dado para que lo use la persona que va a llenarlo. Un cristiano no puede ser lleno del Espíritu sino hasta que se rinde al Espíritu y le dice, aquí estoy, úsame, contrólame. Y tercero, si necesita al Señor y quiere decirle, he pecado y quiero que borres mis transgresiones, mis faltas, ayúdame a reconsagrarme nuevamente a ti. Es otra oportunidad, otro requisito, si esa es su situación. Déjeme terminar con esta historia sobre este tema de la llenura. Pongamos por el caso que una persona posee una casa que desea poner en alquiler. Ponga su nombre. Usted es dueño de una casa y la quiere poner por alquiler, en alquiler. Y aquí viene usted que en su casa, en esa casa tiene algunas cosas que quiere conservar en esa casa. De modo que todas esas cosas, busca un cuarto y mete todas esas cosas en ese cuarto, cierra la puerta, le pone llave y se queda con la llave. Después pone el anuncio y dice, rento esta casa. Y llega el inquilino y usted le dice, usted puede usar toda la casa, excepto ese cuarto. Yo tengo la llave. Lo he reservado para mí.
Muchas veces hacemos exactamente lo mismo cuando se trata del control del Espíritu Santo. Ahí está su vida, que simboliza esta casa. Ahí están cada una de las áreas de su vida. Y usted le dice al Espíritu Santo, puedes entrar en todas esas áreas, excepto en esta. Yo no sé cuál puede ser, esa. Pero usted esconde por ahí cositas que no quiere que el Espíritu trabaje ni entre ahí. Pero usted esconde la llave, no le da el control completo al Espíritu Santo. Y de eso se trata cuando manifestamos la llenura del Espíritu, en mostrar y dejar ese control por completo al Señor. Un joven de mucha promesa se acercó a un gran siervo de Dios que manifestaba el glorioso poder del Espíritu Santo y le dijo, yo daría todo lo que tengo si tuviese el poder de Dios como usted. El gran siervo de Dios le respondió, eso es exactamente lo que me costó. Todo. Padre, gracias te damos, porque aún en nuestras iniquidades, en nuestras faltas, Señor, tú aún nos amas. Señor, al pensar en este tema de la llenura, del control tuyo, Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres controlados por tu Espíritu. Que cada vez que hablemos cosas que edifiquen, hablemos cosas que animen a otros, hablemos cosas realmente que valgan la pena hablar, Señor. O hablemos de tus cosas, más que de las nuestras, Señor. Que cada vez que pensemos, que esos pensamientos salen, Señor, sean pensamientos puros, sean pensamientos buenos, Señor. Sean pensamientos de bondad hacia otros. Y que cada vez que actuemos, Señor, o hagamos algo que podamos demostrar quiénes somos en ti, Señor, tus hijos. Que hagamos actos de bondad hacia otros, Señor. En el trabajo, en la casa, en la calle, en el vecindario, en la iglesia, en cualquier lugar, Señor. Es fácil perdernos esa bendición, Señor, de ayudar a otros, de ser tus portavoces. Ayúdanos a ser tus pies, tus hombros donde alguien pueda llorar. Tu voz, Señor, tu boca para poder dar consejo a alguien. Oídos para escuchar a aquel que está pasando situaciones difíciles, Señor. Tus pies para correr a ayudar a alguien, Señor. Tus manos para servir a otros. Ayúdanos, pues, que tu Espíritu tome control de nuestras vidas, Señor. Que estemos dispuestos a dejar todo, entregar todo por amor a ti. Ayúdanos, pues, como hombres y mujeres, discípulos, seguidores tuyos, Señor, que cada día se esfuerzan, Señor, en seguirte a ti. Y así con sus rostros inclinados, yo no sé cuál es la situación suya, pero déjeme decirle, si el Señor tocó su corazón en algo en esta tarde, ahí donde usted está, reflexione por unos segundos. No sé si usted quiere reconsagrarse, Señor, o quizá ha estado caminando una vida lejos de Él, sin control, no dejando que Él controle, pero necesita que Él controle su vida. Haciendo su vida a su antojo no lo va a llevar a ningún lado. Así es que si usted es de esas personas, ahí donde usted está, no le voy a pedir que pase al frente, levante su mano, eso nada más me indica que usted está diciéndole al Señor y al Espíritu Santo, por favor, toma control de mi vida, toma control de mi hogar, toma control de mis finanzas, toma control de esto y el otro, de esta área en mi vida, de mi relación. Si es ese asunto que está sucediendo en estos momentos, pasando por su mente, levante su mano, ahí está, nada más me está indicando. ¿Habrá alguien? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Es usted y Dios.
Gracias, Señor, porque tu palabra no regresa vacía. Ayúdanos a hacer la parte que necesitamos hacer y a practicar a partir de este momento lo que hemos escuchado. En Cristo Jesús. Amén. La pregunta entonces, con esto termino, es: ¿qué está dispuesto a dar usted a Dios? ¿Todo, algo o nada? Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos, podemos saludarnos por favor ahí.